¿Estamos en el juicio? ¿Sabes cuándo comenzó? Te invito a que nos sigas en este estudio. Muy buenas noches, hermanos. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Buenas noches, Ronald. Feliz sábado. Buenas noches, Marco. Feliz sábado y buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga donde quiera que estén. ¿Qué les parece si para comenzar inclinamos el rostro y oramos? Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Bendice y bendice a los que nos están viendo en estos momentos. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, te invitamos a que busques tu Biblia donde quiera que estés, porque en este programa vamos a tratar dos puntos importantes. El primer punto es que la Biblia nos demuestra que hay un juicio que se va a llevar a cabo. Y el segundo punto que vamos a tratar y vamos a exponer a la luz de la palabra de Dios es que ese juicio ya inició, y el juicio inició en 1844. Vamos a ir al primer pasaje que se encuentra en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13 al 14. Dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés nos dice que va a haber un juicio y todos vamos a pasar por ese juicio. En el libro de Apocalipsis encontramos otro pasaje, capítulo 14 y versículo 7, nos habla de un ángel, del primer ángel, que proclama a gran voz lo siguiente: teme a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, la Biblia nos dice que iba a haber un juicio y que se iba a proclamar por todo el mundo que ese juicio se estaba llevando a cabo. También en el libro de Daniel, en el capítulo 7, el profeta en visión ve las escenas cuando ese juicio se estaba llevando a cabo en el santuario celestial. Daniel capítulo 7 y versículo 9 dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. En esta escena de juicio, lo que se está llevando a cabo en el cielo, están presentes Dios, miles y millones de ángeles, pero también está presente Cristo Jesús, y la palabra de Dios nos describe de esta manera en el versículo 13: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En la palabra de Dios podemos encontrar todavía muchos más pasajes que nos hablan de que va a haber un juicio, y que el juicio no es hasta la segunda venida, como muchas personas piensan, sino que es un juicio que se lleva a cabo antes de la segunda venida, y que inició en 1844, y es lo que vamos a demostrar en este momento. Ahora, tú te preguntarás, la Biblia nos indica que hay un juicio, pero ¿la Biblia indicará qué periodo o qué fecha iba a iniciar ese juicio? Claro que sí hay. Ve y busquemos Daniel capítulo 8, versículo 14. Dice así: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Tú te estarás preguntando, 2300 tardes y mañanas, ¿qué es eso? Bueno,
Este es el periodo específicamente que Dios le reveló a Daniel que nos conduciría al inicio de ese juicio. Ahora, ¿qué es 2300 tardes y mañanas? ¿Qué cosa significa eso? ¿A qué se refiere? Bueno, tardes y mañanas en la Biblia, recordarás tú cuando la creación equivale a un día, y fue la tarde y la mañana a un día. Luego entonces estamos hablando de 2300 días. Y la otra pregunta que surgiría es, ¿son 2300 días literales o estamos hablando de algo simbólico? ¿O de años? Bueno, la Biblia nos aclara que son precisamente años. Es un periodo de 2300 años y te voy a dar 3 razones por las cuales sostenemos que los 2300 días son 2300 años. En primer lugar, por principio de interpretación profética, ¿sí? Recuerdas tú que para interpretar las profecías de un libro profético como es el de Daniel, ¿sí? Tenemos que ver que son símbolos los que se están manejando. Y hay un principio de interpretación profética de que es día por año. Vamos a Ezequiel capítulo 4, versículo 6 para demostrártelo. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Aquí se nos está demostrando que el principio es un día equivale a un año. Cuando tú estés estudiando los libros de Daniel o Apocalipsis, recuerda, un día equivale a un año. Luego entonces los 2300 días son 2300 años, de acuerdo a la interpretación profética que nos da la palabra de Dios. La segunda razón por la cual los 2300 días son años es porque el mismo ángel Gabriel lo está testificando. Si vamos a Daniel capítulo 8 en el versículo 26 nos dice claramente: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Si nosotros tomamos literalmente los 2300 días, nos daría un aproximado de unos 6 años y medio. Pero aquí el ángel nos está diciendo que es para muchos días. Y si le metemos la interpretación día por año, nos está diciendo el ángel que esto iba a ser para muchos años. No es una profecía de 6 años, sino que iba a abarcar más. Ahora, la tercera razón y más fundamental por la cual los 2300 días son 2300 años es porque dentro de esa profecía está otra profecía que nosotros conocemos como las 70 semanas. Esta profecía de las 70 semanas que marcaba el ministerio, la venida de Cristo Jesús y su ministerio aquí en esta tierra, ¿sí? Ha sido adoptada por la mayoría de los cristianos como literal que son años. Estamos hablando precisamente de 490 años. Ahora, ¿cómo sucede esto? ¿Y cómo sabemos que realmente la profecía de las 70 semanas está incluida dentro de los 2300 años? Bueno, síganme con lo siguiente. Vamos a Daniel capítulo 8, versículo 27. Y aquí Daniel nos está revelando que no entendía la visión de los 2300 años. Miren lo que dice. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión. ¿De qué visión? Los 2300 años. Y no la entendía. ¿Por qué estaba espantado Daniel? Miren, Daniel sabía perfectamente que ellos iban a pasar en Babilonia el cautiverio 70 años porque era muy estudioso de las profecías de Jeremías. Y Jeremías había dicho o había profetizado que 70 años iban a estar en Babilonia. Pero fíjense ustedes que ahora, a 12 años ya prácticamente, que faltaban para que se cumplieran los 70 años, se le presenta esta profecía de 2300 años. Entonces, encontramos una oración en el capítulo 9 de Daniel, preocupado, intercediendo por el pueblo porque él decía: oh Señor, ya muy pronto se van a acabar los 70 años, pero quiere decir que no nos has perdonado y por eso nos has alargado la fecha de 70 años a 2300 años. Imagínate tú, no podría ser. Daniel estaba muy angustiado, muy desesperado, pero Daniel era muy amado y el Señor no lo iba a dejar así. Y le mandó inmediatamente la respuesta con el ángel Gabriel. Miren Daniel capítulo 9, versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Gabriel venía para explicarle la visión de los 2300 años. Y miren cómo comienza Gabriel. Daniel 9, 24 al 26. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas. Si tú multiplicas 70 por 7, nos va a dar 490 días, supuestamente. Pero si lo interpretamos día por año, nos da 490 años. ¿Qué le estaba diciendo el ángel Gabriel a Daniel? Daniel, esta profecía inicia y los primeros 490 años están dedicados a tu pueblo y a tu santa ciudad.
Daniel pedía una segunda oportunidad, misericordia, y Dios se le estaba concediendo 490 años. Los primeros de esta profecía eran precisamente para que Dios reivindicara a su pueblo, ellos aceptaran a Cristo y el Mesías pudiera ser parte otra vez del pueblo de Israel. Pero miren lo que dice: para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Cristo es la justicia perdurable. Cristo, esta profecía marcaba a Cristo. Ahora escuchen esto, porque esto es clave. Y sellar la visión y la profecía. ¿Qué significa esto de sellar la visión y la profecía? Bueno, no es otra cosa que el cumplimiento de las 70 semanas o los primeros 490 años de los 2300 años sellaban y garantizaban el cumplimiento de los otros 1810 años para que se cumpliera toda la profecía de los 2300 años. Esta profecía, 70 semanas, era la garantía. Por eso dice, y sellar la visión y la profecía, se garantizaba que así como se cumplió las 70 semanas o los 490 años, se cumpliría lo demás. Luego entonces, si la profecía de las 70 semanas están dentro de los 2300 años, ¿por qué descartar los 2300 años como años y no interpretarlos como días? Bueno, porque finalmente podemos ver que las 70 semanas están en esa profecía. Luego entonces concluimos que la profecía de los 2300 años son 2300 años. El siguiente punto que vamos a tratar es entonces cuándo inicia el conteo de los 2300 años para entonces poder llegar y conocer cuándo es el inicio del juicio. Hay un principio importante cuando se interpretan las profecías apocalípticas y lo que sucede es que generalmente en este tipo de profecías primero se da el sueño, se da la visión y después se da la interpretación de la visión. A Daniel en el capítulo 8 se le estaba dando la interpretación de la visión, pero en el versículo 27 vemos que estaba quebrantado y que estuvo enfermo y Daniel se sintió mal de manera que el ángel no puede terminar, el ángel Gabriel no puede terminar de darle la visión. Y en el capítulo 9 el ángel desciende para concluir la visión o la explicación de la visión del capítulo 8, pero no todo. Solamente lo único que le faltaba al ángel por explicar eran los versículos 13 y 14. La visión de las 2300 tardes y mañanas o los 2300 años. En el capítulo 9 encontramos en el versículo 25 que dice lo siguiente: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Algo importante: cuando el ángel Gabriel desciende, le dice a Daniel: mira Daniel, 70 semanas están, la Biblia lo traduce como determinado, pero una traducción más correcta sería cortadas. Es decir, esos 490 años iban a ser cortados de los 2300 años de los cuales a Daniel se les había hablado en el capítulo 8. Por tanto, conociendo el inicio de los 490 años, podemos también conocer el inicio de los 2300 años, porque ambos son parte, o los 490 años son parte de los 2300 años. Se dice aquí que a partir de que saliera la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. En aquel momento, cuando Daniel recibe la visión, Jerusalén estaba en ruinas, estaba destruido. En el libro de Esdras vamos a encontrar 3 decretos. El primer decreto se encuentra en el capítulo 1 y es el decreto que da Ciro en el año 537 para que el pueblo de Israel pudiera nuevamente regresar a su tierra porque se encontraban exiliados en Babilonia. Posteriormente, en el capítulo 6 de Esdras encontramos otro decreto, el segundo decreto. Este lo dio Darío y era para que el pueblo pudiera concluir la construcción del templo, que no había todavía podido ser construido porque había mucha confrontación como los samaritanos. Los samaritanos se estaban oponiendo y lo único que hasta ese momento existía, en el 520, cuando Darío da el segundo decreto, era la construcción del altar, era lo único que se había construido. Pero con el decreto que da Darío autoriza para que concluyeran la construcción de todo el templo. Pero ese decreto no cumple con las características que nos pide el mismo libro de Daniel.
el que sí cumple con las características se encuentra en el libro de Esdras también, pero en el capítulo 7, y en el versículo 18 se nos dice que a Esdras el rey Artajerjes lo envía a Jerusalén con un decreto, y en ese decreto se le dan, pues vamos a decirlo de esta manera, beneficios ahora al pueblo de Israel. En el versículo 18 se nos dice así: y lo que a ti, el rey le estaba diciendo a Esdras, y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Este decreto se da en el año 457. Se lo da Artajerjes, el rey persa, a Esdras, y le dice: ve, y le dice: mira, tú puedes hacer con el oro y con la plata que te resten lo que a ti bien te parezca. Y no nada más eso, le dice también en el versículo 25: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Es decir, se le está dando la libertad a Esdras para que pusiera otra vez o estableciera el gobierno en Jerusalén, y Israel volviera nuevamente a establecerse como nación. Y el otro punto es que lo que Esdras hizo con estos recursos que tenía, una de las cosas que él empezó a hacer fue a construir el muro. Es decir, el muro era la defensa que anteriormente las ciudades tenían y era muy importante para ellas, para protegerse de los enemigos. Esdras empieza la construcción del muro, y eso ustedes lo pueden leer en el capítulo 4 del mismo libro de Esdras, donde se ve ya que el pueblo está llevando a cabo esa reconstrucción de Jerusalén, y también que se está llevando a cabo ya el establecimiento de Jerusalén y de Israel nuevamente como nación. En el año 457 antes de Cristo. Ese sería el inicio de la profecía de los 2300 años. Bueno, entonces ya tenemos el inicio de esta profecía, 457 antes de Cristo, con el decreto de Artajerjes. Queremos decir un punto muy importante, que esta profecía comienza en el otoño. Realmente cuando se ejecutó el decreto de Artajerjes por Esdras fue en el 457, pero en otoño. Esto quiere decir que el primer año fue otoño del 457 a otoño del 456. Ese fue el primer año de los 2300 años. Ahora tenemos la fecha de inicio de esta profecía, 457 antes de Cristo. Ahora lo que usted tiene que hacer es sumar 457 antes de Cristo más 2300 años, llegamos a la fecha de 1844. Ojo, no tome en cuenta el año cero, acuérdese de eso. Y llegamos a 1844. Pero ahora, para que sea válido esta fecha de 1844, debe cumplir los requisitos de Daniel capítulo 8, versículos 13 y 14. ¿Cuáles son? Vamos a ir. Daniel 8, capítulo 13 y 14. Dice así: entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos le preguntó al que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Recuerden ustedes que antes de esto a Daniel se le había presentado que un sistema denominado cuerno pequeño, que es el anticristo, que nosotros en otras ocasiones hemos identificado como el papado, en la Edad Media iba a tener mucha libertad para hacer muchas cosas abominables en contra de Dios y de su pueblo. ¿Qué es el continuo? ¿Por qué Daniel está preocupado por el continuo? Bueno, el continuo no es otra cosa que el continuo ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial, que usurpó el papado en la Edad Media. A eso se le llama la prevaricación. Y Daniel lo que estaba preguntando es: Señor, ¿cuándo vas a poner fin a todo esto? La respuesta viene hasta 2300 tardes y el santuario será purificado. O sea, que el juicio vendría después de que el papado en la Edad Media iba a hacer todas esas atrocidades. ¿Quieren que les compruebe esto? Vamos todavía a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, en el versículo 24 al 26. Mira lo que nos dice. Y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Quién? El papado. ¿Cómo habla palabras contra el Altísimo? Ellos dicen que pueden perdonar pecados.
Y eso lo infundieron y lo establecieron en la Edad Media, acuérdense usted. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Acuérdense ustedes también cómo perseguía. ¿A quiénes? A los santos. Los santos como los albigenses, como los valdeses, tenían que huir a las montañas al norte de Italia. Los persiguió la Santa Inquisición, las cruzadas. Todo eso es lo que hizo el papado en la Edad Media. Y dice, pensaría cambiar los tiempos y la ley. Recuerden ustedes que en el Concilio de Orleans, con apoyo del emperador romano Justiniano, cuando recibió todo el poder en el 538, en el Concilio de Orleans cambió la ley y puso como el domingo como la ley, como el día de reposo del Señor. Por eso hoy gran parte de la cristiandad adora el domingo, pero todo fue en base a la fuerza. Y serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. Nos da un periodo en donde el papado, precisamente del 538 a 1798, cuando cae este poder por manos de Napoleón en el contexto de la Revolución Francesa y termina su hegemonía de 1260 años, es cuando precisamente se le da la herida mortal que aparece en Apocalipsis. Después de esto, 45 años después, viene 1844, ¿sí? Donde un movimiento milerista que esperaba la segunda venida de Cristo, porque Guillermo Miller había confundido el evento, más no la fecha, había dicho que la purificación del santuario era precisamente que iba a descender fuego del cielo y el juicio era que Dios iba a acabar con esto. Pero no fue así. Realmente lo que sucedió en 1844 fue que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, dando inicio al juicio celestial, dando inicio al juicio final, en donde se iba precisamente a ejecutar y se iba a juzgar a este poder. Miren lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 26. Después de todo lo que iba a hacer el papado, miren lo que pasa. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. O sea, queridos hermanos, que la fecha de 1844 cumple los requisitos de Daniel capítulo 8, versículo 13. ¿Por qué? Porque en 1798 se le pone freno a este sistema cuerno pequeño del papado por manos de Napoleón, y para que 45 años después viniera el juicio que lo iba a condenar. Por eso, querido hermano, el juicio desde 1844, nosotros estamos siendo juzgados. Tú estás siendo juzgado, y no cuando Cristo venga. Yo te invito a que te prepares para que juntos podamos pasar con la ayuda de Cristo y con su justicia este juicio que muy pronto va a terminar. Que el Señor te bendiga.